8 de noviembre, la primera semana, y ahorita estamos el martes 14. Y si se fijan aquí, medio se ve azulito, grisecito, así un colorcito muy débil, que es los días de clase. Yo no me fijé que del 20 al 25 ya no está azulito. No, del 20 al hasta el 2 de enero, está en blanco. Yo como no distingo ya los colores, que es uno de mis problemas, por eso no vine a la clase pasada, porque me tienen que operar de mis ojos, de uno de los ojos, que está cucho, ando haciendo esos trámites para que me operen, y entonces yo no distingo los colorcitos estos débiles que ponen los muchachos cuando programan esto. Y yo no me fijé que del 20 al 2 está en blanco. Hasta que uno de mis estudiantes me dijo, oiga, profesor, pero si nosotros vamos a salir del 20 al 2, ¿cómo que vamos a salir de clase? Ahí dice el calendario, ya me fijé mejor. Y ahí, como ustedes ven, está medio azulito, son los días de clase del trimestre. Entonces tenemos una pausa que yo no contaba con ella. Yo me seguí dando, yo sigo dando clase y el único día festivo es ese gris que está aquí, 25 y día primero. Pensé que esos eran los días festivos. Y mientras iba a haber clase, y resulta que no. Entonces, se interrumpe nuestra semana 6, que es esta, y regresamos a las 7, el 3 de enero. ¿Vale? Pero yo no quiero que ustedes, ahorita en las vacaciones, se pongan a hacer tarea. No quiero dejarles tarea. Entonces yo digo, todos nos alegramos, ¿verdad? Entonces yo lo que me gustaría es que en la semana 8 la usemos para hacer las presentaciones, ¿no? El martes 11, y si no nos da tiempo, pues usamos un cacho del 13. Ese es el plan, según yo. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien No, sí está bien. está bien, ¿no? O sea, yo digo que, porque otra vez yo no los veo a ustedes. Cuando comparto mi pantalla, entonces, si alguien está en desacuerdo, pues que lo diga ahorita, porque hay gente que tiene planes. Pero yo digo que la semana 8 no es de exámenes, entonces podemos hacer nuestras participaciones el martes, como dice aquí el calendario, ¿no? 18, no, 11 de enero y 13 de enero. Ese es el plan. Entonces ahorita no hay mucha prisa por los temas, pero sí se los voy a dejar, se los voy a mandar pues esta semana. Antes del día del examen ya deben de tener los temas para que los vayan leyendo y vayan preparándose, pero no se preocupen, todavía tenemos una semana de trabajo del 3 al 7. Esa semana ustedes preparan su trabajo y ya lo entregan o lo exponen 11 y 13. Y si no, pues mientras están de fiesta, pues unos días no les va a hacer mal, yo creo, trabajar, ¿no? Pues al tiempo. Entonces terminamos la 8 y entonces el examen pues, será en la 10ª, si todo sale bien. Y ya terminamos nuestro trimestre. ¿Ok? ¿Alguna preguntita? No. Algo que
no les quede claro, espero que todos estén. Hay 21 personas conectadas, no son muchos. Entonces los va a mandar, ¿verdad, Pep? Mande, otra vez. Los temas los va a mandar porque todavía no los ha mandado. No los he mandado todavía. Eso quiere decir, entre mañana y el viernes, espero que estén entre mañana y el jueves, yo se los mando para que los discutamos si tienen alguna duda el día del examen, pero yo no quiero que se distraigan, sino que de una vez se pongan a hacer el examen. Pero si hay algo que quieran discutir o saber de las instrucciones o esas cosas, yo se las mando a todos por el CIPI. Acuérdense de conectarse al CIPI y checar si está el documento ya. Yo creo que yo lo voy a mandar hoy es martes, mañana clases. Espero en la noche de mañana se lo subo el documento para que el jueves que nos veamos un ratito para el examen, para que lo lean y me digan si todo está claro el examen. Si ya recibieron el documento, ahí lo discutimos un poquito. ¿Ok? Mañana en la noche prometo subirlo y ya lo tienen todos antes del examen. Lo leen, lo estudian, cualquier cosa la discutimos el jueves antes del examen. Un par de minutos. ¿Ok? Mañana. Yo le digo si tiene un rato para conectarse, que les mande un correíto a todos o yo se los mando. ¿Sí? Déjenme le escribo de una vez. Que se ponga de acuerdo, que diga qué fecha, a qué horas y yo les escribo en WhatsApp. Sí, yo les digo cuáles son los temas que tienen que exponer. Y ustedes escogen. Voy a tratar de que sean unos 4 o 5 temas. Y de esos 5 ustedes escogen alguno y no importa que se repitan, no tiene nada que ver con eso. ¿Okay? Pues déjenme le escribo aquí a Luisito. A ver si tiene tiempo de una vez, si me contesta ahorita, pues ya sabemos, ¿no? Mientras termina la clase. A ver qué dice, ¿no? A ver si contesta mientras estamos en 2 horas. Les voy a dar una hora de tolerancia por la internet y esas cosas que luego están de que no sirve la internet. Tienen 3 horas, pues, para entregar. Les voy a dar 3 horas. Procuren terminar a tiempo, porque después de eso, Luis va a cerrar cierra automáticamente el sistema ese de Classroom, o no sé cómo se llama, y ya no pueden subir el documento. Así que háganlo dejen una media hora de tolerancia para que puedan subir su documento, por si está es mucha álgebra tampoco.
O unas 5 páginas sí van a subir, seguro. No está tan difícil. Otra pregunta, profesor. ¿Aproximadamente cuántos ejercicios serán? Yo creo que nada más les voy a poner 2 para que lo hagan en media hora cada uno, un poquito de talacha. Yo creo que con 2 problemitas es más que suficiente. ¿Ok? Ok, gracias. Sí. Muy bien, chicos. Entonces, la otra cosa que me dice Luis es que el registro ese nada más tiene 36 estudiantes. Yo veo aquí 24, o sea que incluso si conocen alguna gente que no se ha registrado y quieren hacer el favor de decirle, oye, regístrate, porque el examen hay que registrarse, si no, no tienen acceso al examen. Yo creo que la mayoría ya se fue, ya no va a tomar el curso, así siempre le hacen. Entonces, En mi pues bueno, caso, a mí no me llegó la invitación para unirme a la plataforma. O sea, sí hay que enviarle correo al ayudante. sí, le tienes que mandar un correíto a Luis para que te inscriba en el y te ponga miembro del curso. Ok, No, no, si no tienes acceso al examen, no lo vas a poder bajar y luego no vas a poder subir las cosas, ¿ok? Así que hazlo ahorita, mándale un correíto. No tienen acceso al examen, ni tampoco a subirlo en su registro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tienen que registrarse, mandarle un correo a Luis y decirle, por favor, profesor, súbame al programa ese para que yo pueda hacer mi examen. Todo lo que necesita, su nombre y un correíto. El que más usen, todos tenemos N correos, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver si Luis pudo llevarles a buen término el problema de los esfuerzos principales. Ese es el tema de hoy. Esfuerzos principales. Y el cálculo de quién es más grande, cómo calcular, que es la última parte del capítulo de esfuerzos. Vamos a repetirlo por si Luis no pudo o hizo lo que él tenía que hacer y ustedes entendieron. Espero que ahora sí entiendan en una segunda vuelta. Correcto. Claro que sí. Espero que Luis tenga tiempo. Yo no puedo, desgraciadamente. Yo mañana tengo otra vez cita con el médico. Porque espero usar estos días de libres que hay para operarme mi ojo. Eso dura un par de días nada más. Y con un ojo puedo ver. Entonces, cuando regresemos, ya quiero estar fuera de eso. Espero. Vamos a ver qué dice. Las cosas. Ojalá y Luis pueda. Claro que sí. Ponga atención al CIPI. En cuanto yo sepa, yo les mando un correo a todos de la hora a la que Luis está dispuesto a conectarse, ¿no? Muy bien. Entonces, habíamos dicho que el tensor de esfuerzos, sigma y j, que ustedes ven aquí, es su definición, es la que está justo en la ecuación 3.3. El vector importante es el vector de esfuerzos, T, que tiene 2 índices porque hay que conservar la normal. ¿Cuál es la dirección de la normal? Porque hay que definir nuestra superficie. Entonces, la información que ustedes tienen siempre va a ser la normal y les vamos a dar quién es sigma o información sobre sigma. Dado esos 2 elementos, ustedes van a ser capaces en los ejercicios de calcular T.
Normalmente son los ejercicios que están en este capítulo. Si les doy quién es sigma o les doy información de cómo construir sigma y j, los 9 elementos de esa cosa, yo les doy la información, les digo, oigan, consideren el objeto tal y la superficie tal. Y ustedes deben ser capaces de construir el vector n, la normal a esa superficie, el vector perpendicular a la superficie. Teniendo esos dos elementos, la normal y el tensor, ustedes deben de ser capaces de construir T, el vector de esfuerzo, las 3 componentes del vector de esfuerzo. Esos son los típicos problemas de este curso. Entonces, necesito que les quede claro que para que puedan calcular, repasemos ese calculito. ¿Vale? Esta es la definición de sigma, sabiendo nuestro vector t. Aquí está al revés. Aquí yo sé t y construyo sigma. Ahora va a ser al revés para ustedes. Saben sigma, tienen que construir t. ¿Dónde está la normal aquí? Ah, pues la normal está en el índice superior del vector t. Necesito saber esa información. Entonces, puesto que esta cantidad, que es el vector de esfuerzo, está asociada a una superficie, está asociada a un vector n, entonces hay dos índices. El que corresponde al vector normal, que aquí dice EI. Acuérdense, el vector normal es un vector unitario, tiene que tener magnitud 1. Entonces es un vector, tiene 3 componentes. Y el vector t tiene 3 componentes. Entonces cada uno tiene 3 componentes. Entonces con eso construyo el chunche que le llamamos tensor de esfuerzo. Tiene 2 índices. I, que corresponde a la normal, J, que corresponde a las componentes del vector T. Cada uno tiene 3 índices, entonces es un objeto de 9 componentes. ¿Está claro? Cada índice tiene 3, va del 1 al 3, entonces son 9 componentes. Entonces, si lo escribo en forma matricial, pues el tensor sigma, que es el importante, aquí lo ven en la ecuación 3.4, tiene 9 componentes. El tensorcito es un tensor de rango 2, porque son 2 índices, y cada índice corre del 1 al 3. Y ahí ven ustedes los componentes. ¿Qué significan esas componentes? Significan este dibujito que está aquí. ¿Ok? Va a ser más grande, porque está muy debilucho. Y aquí están los vectores, más bien están las componentes del tensor sigma. Sigma 1, 1, por ejemplo, es la componente del tensor que está en la dirección normal, cuya dirección es la 1, x1, y es la componente 1 del vector t, del vector de esfuerzos. Es la línea, es la componente roja. Y luego, lo único que tengo que cambiar son el índice de t. Si nada más me refiero a la normal cuya dirección es 1, 1 está fijo, se fijan, es 1, 1, 1, 2, 1, 3. Siempre es 1 en la normal. ¿Por qué? Porque esa normal, esa superficie, tiene una normal que apunta en la dirección 1.
El otro índice es la componente del vector t. ¿Dónde está t? Todo el mundo va a decir, profesor, ¿y dónde está t? Acuérdense que esto es de punto a punto sobre la superficie. Lo voy a pintar aquí, el vectorcito. Supongan que t es un vector que en este punto sale para allá. Este es t, en esa cara, asociada a esta cara que está aquí. Esta. Y t es un vector, ¿quién sabe qué dirección tiene? Este es el vector de esto. Oh, que la fregada. Este es el vector de esfuerzos sobre esa cara en ese punto donde están las componentes del tensor de esfuerzo. Este es el vector T. Entonces este vector tiene 3 componentes, está en el espacio. 1, 2, 3. Y la normal, pues es un vector unitario que apunta en la dirección 1. Y así me voy construyendo en cada cara esa cosa. Aquí el vector t, pues sepa la bola para dónde está, me vale gorro, ustedes se lo imaginan. T está ahora aquí. Pero aquí la normal está en la dirección 2, como ustedes lo ven aquí. Entonces por eso el primer índice es 2. Y los otros se vuelven a repetir, es 1, 2, 3, que son las componentes del vector t. Y para 3, la misma componente. Eso es lo que significan las componentes del tensor de esfuerzo, las 9 componentes. Ahí están las 9, 3, 6, 9. Entonces ya entendí eso. Ahora, lo que tengo que hacer es, tengo que hacer más chico esto. Ahora lo que tengo que hacer es calcular, si ahora yo conozco las 9 componentes de sigma, y sé qué normal es, qué normal quiero, me sé la normal, entonces debo de poder calcular t sin ningún problema. Y eso es lo que hace este cálculo que está aquí. Y el resultado es este que está aquí. Si a ustedes les dan sigma, esta sigma ahora la pusieron aquí como un símbolo. Este símbolo no es otra cosa que sigma y j. Eso está acá arriba, ¿no? Sigma, este símbolo del tensor de esfuerzos, son las 9 componentes que están aquí para no escribir la matriz y no tengo que andar jalando con la matriz. No, pongo mi símbolo sigma, que es sigma y j, escrito con índices, multiplicado por n. Si ustedes hacen este producto que está aquí, que cualquiera lo sabe hacer, es un vector por una matriz, les va a dar un vector de 3 componentes. Tan, tan. Esa es la relación que existe entre sigma y t. Este producto punto que está aquí. Este producto interno. Producto interno de n con sigma, que tiene 2 índices. Hacen ese producto y ustedes saben que si n es un vector y sigma es un tensor de rango 2, es una matriz de 3×3, ya saben ustedes hacer eso, columna por renglón, les da el primer elemento, columna por renglón, el siguiente les da el segundo elemento, columna por renglón, les da el tercer elemento, eso quiere decir les va a dar 3 números, y esos 3 números son las componentes del tensor del vector T. ¿Listo? Con eso ya calcularon T, dado sigma y n. Si ustedes no conocen quién es n, pues no pueden hacer el producto. Simplemente no pueden. Entonces, toda la historia de los ejercicios que están ahí les dicen, ponga que la superficie, no sé qué, es tal. No les dicen quién es n. Ustedes la tienen que calcular. Ustedes. Ustedes tienen que decir quién es n dada la información del problema, del ejercicio.
Y sigma se las damos. Sigma es tal. El tensor de esfuerzos es tal. Úselo para calcular el vector T en un punto particular. Lo hacen y calculan ese producto punto y ya tienen sus 3 componentes de T asociado a la normal que ustedes calculan. Por eso tiene N aquí, tiene N acá, N aquí, N acá. Muy bien. Todo es bello y maravilloso hasta ahí. Eso es relativamente sencillo. Ya lo pueden calcular. Y ahora, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿no? Aquí está el ejemplo. Les dicen una superficie que está apoyada sobre los ejes 1, 2 y 3, es la superficie roja. T, calcule T, si sigma es tal, y ustedes deben ser capaces de calcular el vector azul fuerte que está aquí, que es N. Dada la información del triángulo ese, apoyado sobre los ejes. Esa es la superficie. Calculan N, tienen sigma, hacen el producto interno, pueden calcular las 3 componentes del vector T. Es el ejercicio más sencillo que hay. Por ejemplo, aquí lo discute la profesora y hace el algebrita y ustedes pueden calcular. Muy bien, eso es sencillo. Ahora viene lo difícil. No les voy a preguntar eso. No se pongan nerviosos. Y tampoco quiero que o sea, este es un problema difícil. Este es el problema más difícil del tensor de esfuerzos. Espero que quede claro hoy. Dice la sección dice, vamos a calcular los esfuerzos más grandes o los esfuerzos más chiquitos en general. ¿Por qué se preocupa la gente por eso? Entonces necesito que abran su cabeza y se lo imaginen, porque si lo hago visualmente, yo soy de la opinión que los estudiantes no usan su cerebrito. Tienen que aprender a usar el cerebro imaginándose las cosas. Uno se imagina las cosas y entonces el cerebro empieza a funcionar. Empieza a hacer conexiones con lo que ustedes saben hasta ahorita, con lo que han visto, con lo que les ha explicado sus profesores en otras situaciones. Y si no, de la vida cotidiana. Entonces pongan atención, porque es bien importante. Si no, esto queda oscuro en su cerebro. Van a decir, no entiendo, está muy difícil, maldita clase. No, chavos, es una historia bien bonita, muy interesante. ¿Por qué la gente se preocupa de los esfuerzos máximos o de los esfuerzos mínimos? Entonces, para muestra, consideren la siguiente situación que ustedes han visto seguro, en un montón de películas. Y si no, se lo pueden imaginar. Imagínense que ustedes viven en un país, no como el nuestro, donde no podemos hacer el experimento, pero ustedes viven en un lugar donde los inviernos son muy fríos. Y cerca de su ciudad hay un lago, que cuando llega el frío, el agua se congela y la gente va a patinar. Nosotros vivimos cerca muy al sur, y esos ejercicios para nosotros son impensables. Pero lo han visto en un montón de
Se enfría tanto en invierno que el lago que tienen, el lago de Chapultepec, imagínense el lago de Chapultepec, que cuando llega el invierno se congela el agua y ustedes van a patinar en lugar de andar con su botecito remando. Y ustedes saben que eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque la capa de hielo que se forma en la superficie del agua puede ser muy delgada. ¿Qué ocurre si algún loco no se fija en eso y se va a patinar? ¿Qué ocurre? ¿Alguien me puede decir? Y la capa de hielo no es tan gorda, no es tan lo suficientemente ancha para sostener el peso, porque en cierto lugar del lago solo es una capita muy delgada de hielo. ¿Qué ocurre si uno toca esa región y uno se va a patinar y pasa por ese lugar? ¿Qué va a ocurrir? Se va a romper el hielo, ¿no? Nos vamos a hundir. Que el hielo no va a aguantar su peso y se rompe. Y ustedes caen en el agua fría y si no tienen quien los saque de ahí y el agua está muy fría, se pueden quedar congelados ustedes y se mueren. Y ahora la pregunta interesante para nuestro curso de elasticidad del tensor de esfuerzos es observar cómo ocurrió esa ruptura del hielo, de la capa de hielo. ¿Alguien me puede decir qué ocurre? ¿Cómo se rompe el hielo? ¿Alguien puede describirme con lo que puede ver en algunas películas o se imagina, si es que lo ha visto, qué ocurre con la capa de hielo? No, no, eso de quebrarse por dentro, no sé qué significa, Kevin. Sepa Dios. No entiendo, güey. Mm, ¿Qué ocurre? Claro, nosotros no tenemos esa experiencia porque nunca lo hemos vivido. Estoy de acuerdo. Es un medio continuo. ¿Quién sabe cómo está construido? ¿No? Es un medio continuo. Uno no le ve la estructura. Uno ve un continuo. Uno dice, eso es hielo. Ya se congeló el agua. Pero si uno aplica un esfuerzo como el picahielo que dicen, pican, ¿y qué ocurre sobre la superficie que ustedes ven? ¿Qué ocurre con la superficie del hielo? ¿Cómo se rompe? ¿Cómo se rompe? Normalmente, todos los cristales les pasa lo mismo. Pues se van separando, bueno, por dentro. Como si se agrieta. sí, ándale. Agrieta. Se hace una grieta. Correcto. Se hace una grieta muy particular que avanza hecha la raya. Se raja. Se hace una grieta.
se hace una fractura, se dice en física, en materiales, la gente que estudia materiales. Se hace una fractura, se hace una grieta. Es una línea que avanza hecha la raya sobre todo el cristal, el hielo, pues, las cosas sólidas. Se hace rápidamente una línea y sobre esa línea, ¡pum!, se fractura la superficie. Y a la hora que se fractura y se fractura en varias direcciones, ¡plum!, se quiebra el hielo, se dice, se quiebra. El hielo puede ser muy frágil porque la capa era muy delgadita y no sostuvo el peso, o le dieron un martillazo, o le picaron el hielo con algo punzante, y se forman esas líneas que se llaman fracturas. Se abre, se separa en dos y ¡pum!, ahí vamos todos para el agua. ¿No? Eso es lo que ocurre. Y ahora hay que pensar un poquito, nada más hay que pensar un poquito y decir, a ver, yo estaba parado en la superficie, el peso estaba apuntando hacia abajo. Eso quiere decir, estoy empujando, presionando la superficie del hielo. La fuerza que yo aplico va hacia abajo, es mi peso, o con el martillo le doy un fregadazo. Una fuerza que es en la dirección de la normal a la superficie. ¿En qué dirección se forma la fractura? Pues va dirigido hacia la persona, ¿no? O sea, ¿Cómo? va dirigido hacia la persona, la fractura. O hacia afuera de la persona, ¿no? No, no marche, no marches. ¿Se puede ¿Cómo se repetir forman cómo lo dijo, fracturas? profesor? Imagínense el vector normal. Imagínense el vector normal. ¿En qué dirección se hace la fractura? Si tienen su normal y se imaginan la superficie, ustedes pueden claramente ver la normal. Se la pueden imaginar. Ustedes están presionando con su peso hacia abajo, justamente en la dirección contraria a la normal. ¿En qué dirección se forma la fractura? Ah, en la dirección de la superficie, ¿no? Perpendicular al vector normal, a la fuerza que ustedes están aplicando. ¡Ay, carajo! ¿De dónde salió una fuerza perpendicular cuando yo estoy empujando en la dirección normal? Bueno, en la dirección contraria a la normal. Yo estoy empujando. Y la maldita fractura se hace perpendicular. Se ve clarito como el agua. Eso quiere decir que en el material, ahora sí les muevo otra vez al mi dibujito predilecto. Aquí está su cubito de ustedes. ¿Quiénes son las componentes perpendiculares a la normal de cualquier superficie de la que tienen aquí? Díganme una. ¿Cuáles son esas componentes? La 2,3, la 2,1, la 1,2, la 1,3, la 3,1, la 3,2. Correcto. ¿Cómo se les llama a esas componentes? Dijimos en las clases pasadas. Las componentes, ¿cómo se llaman? Bueno, ¿qué no estudian? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo les puso la gente? Las componentes, ¿qué? Para que todos hablemos el mismo lenguaje. Las componentes tangenciales o cortantes. Las ¿Mandé?
Correcto, pero tranquilo, aquí en este dibujo que tú ves en la pantalla, son la 2.1, la 2.3, la 3.2, la 3.1, la 1.3, la 1.2. Son las componentes tangenciales. En esas direcciones perpendiculares a las normales, se forma la grieta. Eso quiere decir que las responsables de que se haga una grieta, ¿quiénes son? Las componentes, las tangenciales. Yo apachurro la superficie, voy a poner mi vector con el, imagínense que yo estoy parado en el hielo, en la superficie de arriba, aquí estoy yo, paradote, ¿no? Aquí estoy parado, patinando bien feliz y contento. Mi peso está apuntando en esta dirección, hacia abajo. Pero en el material, yo voy a encontrar que los esfuerzos son todos estos que están pintados aquí, son los tangenciales y los normales. Y los responsables de que aquí se haga una grieta sobre la superficie son las componentes tangenciales. Esos son los responsables de la grieta. Cuando se dice, cuando el material es frágil, eso lo definieron las gentes que estudian ese tipo de cosas, las responsables de que se haga una grieta en el piso, cuando hay un temblor, cuando hay un movimiento que mueve la superficie de la Tierra, se forman todas esas componentes, todas esas. Y las responsables de las grietas son las componentes tangenciales o cortantes, shear components, no las componentes normales. Estas de aquí, no. Las responsables de que todo truene sobre la grieta son esta, que están aquí, en cada cara. Y entonces se hace la grieta. Esas son las responsables. ¿Qué es importante para los materiales? Saber de qué tamaño son esas componentes tangenciales. Porque si no sé de qué tamaño son esas componentes tangenciales, entonces no sé cuándo se puede fracturar el material. Las normales no pintan, esas no importan. Y ustedes lo pueden ver. Agarren, imagínense que tienen en la mano un cubo de hielo, grandote, un pedazote de hielo. Ustedes lo pueden comprimir, pueden aplicar fuerza en esta dirección para acá. Y el maldito material va a soportar un montón de presión de ustedes. Pero a la hora que hacen esa presión, empiezan a aparecer estas componentes que están aquí y tarde o temprano tanto van a empujar el material que se hace una grieta sobre la superficie en la dirección perpendicular a la que ustedes están empujando. Y tarde o temprano se va a quebrar el hielo. Tarde o temprano. Y se va a quebrar en planos perpendiculares a la dirección en la que ustedes están aplicando la fuerza. Porque se ve clarito cómo se hace la fractura sobre la superficie. Por eso es importante saber cuándo son grandes las componentes tangenciales o cuándo son pequeñas. En cualquier material. En las columnas que sostienen un edificio, en la carrocería de un auto, en un vaso, etcétera, etcétera, etcétera. Si esas componentes en el material que ustedes están usando crecen debido a esfuerzos de cierta manera, le dan un golpe, pasa algo,
que lo comprima, las componentes tangenciales empiezan a actuar y si el material es frágil, rápidamente se hace una fractura y se quiebra, ¿no? Ustedes lo han visto en los vasos. Uno les da un golpe, uno dice, ¡salud, amigo! Le da un golpe al vaso y ¡pum! Se le quiebra uno en la mano. Por eso no hay que decir salud y golpear los vasos o tener un vaso gordo, para que no se quiebre. Uno tiene que decir salud, como hacen algunas gentes, desde lejito. No, es a romper mi vaso que me costó $100, güey. Porque era vidrio de Bohemia, o yo que sé qué mugre, ¿no? Y uno dice salud, choca la copa y se desbarata el vaso de $100, ¿no? Entonces es muy importante saber cuándo los esfuerzos, sobre todo los tangenciales, son grandes o son chiquitos. ¡Ojo! Componentes tangenciales son los responsables de las fracturas. Eso es lo que uno aprende. Y como muchos materiales son sólidos, frágiles, uno tiene que saber qué tanta presión le puede meter al material, cuánto lo puede uno comprimir o estirar, sin que evitemos, más bien evitando que los esfuerzos tangenciales crezcan y se genere una fractura. Por eso es el ejemplo que pone todo mundo en la teoría de elasticidad. Es muy importante para la vida cotidiana que no se fracturen los materiales que uno construye. Entonces, pues la gente se ha dedicado a construir materiales que resistan, ¿no? Digo, ni modo que manden a un pobre policía a detener una manifestación de bárbaros con un escudo, que le den un golpe y se haga pedacitos. Tiene que soportar las pedradas de los manifestantes, aparte de los insultos, tienen que soportar que les tiran piedras y les pegan con martillos. Yo he visto gente que lleva martillos a las manifestaciones, los desgraciados. Y le dan a los pobres policías, le pegan en los escudos. Y si el escudo es muy frágil, pobre policía, no lo quiero ver, que se le caiga su escudo, ¿no? Y que se encuentre ante la violencia de estos individuos. Digo, por poner un maldito ejemplo muy violento. Nosotros no somos así, como dice la canción de Cricri, pero es muy importante para la construcción de muchas de las cosas que usamos todos los malditos días, todos los días, todos los días. Muy bien. Por eso vamos a aprender cómo calcular esos esfuerzos máximos y mínimos. Por eso, nada más por eso. Tenemos que saberlo. Muy bien. Entonces, dice la sección esta, que va a considerar un sistema, voy a proporcionar en un punto la información sobre mi tensor de esfuerzos. Mi tensor de esfuerzos son 9 elementos, y si lo evalúo en un punto y mido cuánto vale cada uno de las componentes, yo lo sé la información, son números, no son letras, son numeritos. Es una matriz que uno la conoce porque la mide en el material. Voy a ponerles un ejemplito aquí. Ahí está, ¿no? Ahí está su matriz. Esa es su matriz. Su tensor de esfuerzos, 5, 0, 0, 0, menos 6, 12. Acuérdense que estas cosas tienen unidades de fuerza por unidad de área. 5 por unidad de área, menos 6, menos 12, 1. En un punto, esa es la información que ustedes conocen. Con esa información que ustedes conocen, van a hacer el cálculo de cuáles son los esfuerzos tangenciales más grandotes que va a ocurrir en el material fulanito. ¿Ok?
Eso es lo que queremos hacer, por eso tenemos que primero evaluar el tensor de esfuerzo en un punto para que sean números. Ya tengo mis números y ahora para hacer el análisis que queremos hacer de máximos o mínimos, quién es más grande, quién es más chico, o si es grande o si es chico, primero lo que tenemos que hacer es calculemos los valores principales que vamos a llamar sigma 1, sigma 2, sigma 3 y los ordenamos de mayor a menor. Entonces, cualquiera de ustedes me va a preguntar, oiga, profesor, ¿y por qué se hace eso? ¿Para qué quiero llevarlo a los ejes principales? ¿Por qué dice el libro de texto que primero, antes de cualquier cosa, transformemos esa matriz que yo tenía original y le haga una transformación lineal y esa transformación lineal es la que ustedes aprendieron en álgebra lineal, se llama el problema de valores propios. Y una vez que uno tiene eso, entonces sí, seguiré con la clase. Pero la primera pregunta que yo me hice es, ¿por qué tengo que hacer el cálculo de sus valores principales? ¿A qué se le llaman valores principales? Valores propios o valores principales van a ser lo mismo. Aquí le llaman valores principales. En otros libros dicen valores propios. Eigenvalores. Primero tienen que hacer la transformación de su matriz a calcular los eigenvalores y los eigenvectores. Si ustedes hacen eso, como bien vimos en el capítulo 2, se agarran su matriz y le aplican esa receta, ¿qué ocurre con el resultado? Van a tener un resultado en donde la nueva matriz transformada como es diagonal. Es diagonal. Todos los elementos fuera de la diagonal, todos los otros elementos desaparecieron. Nada más va a haber 3 valores y están en la diagonal. Esos son las sigma 1, sigma 2, sigma 3. Son los elementos de la diagonal que va a arrojar la técnica de esa transformación lineal y me va a dar que mi matriz me queda diagonal. Eso quiere decir que los elementos fuera de la diagonal se hicieron 0. Entonces, la primera cosa que aprendo es que si yo hago esa transformación, le llamo a esos 3 valores los valores principales. Y están en la diagonal. Y todos los que están fuera de la diagonal, que eran los tangenciales o los cortantes, se hicieron 0. ¡Ojo! Del original, las componentes cortantes tangenciales se hicieron 0. Y entonces, pues no dijimos que nos interesa que en la superficie lo más interesante son las tangenciales. Y ya las hice 0. Entonces, pues si ya las hice 0, pues qué bonito, ¿no? Entonces ya tiré toda la información que era relevante. Entonces hay algo que no estoy entendiendo todavía. ¿Ya se fijaron? Si yo agarro mi matriz original, le hago la transformación y la llevo a sus valores principales, a sus ejes principales, desaparezco las componentes tangenciales. Ya desaparecieron, todos se hicieron 0. Nada más me quedaron componentes normales en los ejes principales. No en el original. En los ejes principales ya desaparecí las componentes fuera de la diagonal. Nada más me quedan puras componentes normales.
Entonces todo el mundo va a decir, bueno, pues ¿de qué se trata? Pues no que eran las más importantes. Ah, todavía hay algo que entender. Y entonces, dice aquí, primero haga su transformación en los ejes principales, y cuando uno hace ese, ya nada más me quedan puras componentes a lo largo de la diagonal, y esas, en esos ejes principales, corresponden a componentes normales. Las tangenciales ya desaparecieron de nuestro negocio. Eso es lo que se llama llevar el problema a sus ejes principales, a sus valores principales. ¿Por qué hacen eso la gente cuando a mí me interesaban sus componentes tangenciales? ¿De qué componentes entonces estoy hablando? ¿Está claro el problema? ¿Alguien no entendió? Que hable ahorita o calle para siempre. Yo pero como que me perdí un poco. ¿En qué se perdió? Casi en lo último. Va de nuevo, Ok. La última vez. Pongan, por eso les dije, abran su cerebro, pongan atención, porque si no, no van a entender. Ustedes tienen la información de una superficie. Ustedes saben qué superficie quieren estudiar, alguna de estas que están aquí, u otra. Y en un punto, en cualquier punto del material, ustedes tienen la información de las 9 componentes del tensor de esfuerzos. ¿Cómo lo hicieron para obtenerla? Las midieron, se las dieron, yo qué sé. Tienen sus 9 componentes. Si usted quiere calcular los esfuerzos máximos o los esfuerzos mínimos, lo primero que vamos a hacer es transformar nuestro sistema de referencia a otro sistema de referencia que le voy a llamar los ejes principales. Si hago esa transformación, el tensor de esfuerzos original va a tener componentes 0 fuera de la diagonal. Lo único que va a sobrevivir son las componentes en la diagonal. Eso quiere decir que en ese sistema de ejes principales, porque ya lo transformé, nada más va a haber componentes en la dirección, en alguna dirección, y esas direcciones son las normales. Van a estar a lo largo del vector normal, en cada cara. Profesor, Sí. entonces lo que estamos haciendo con los valores propios, estamos haciendo el espacio propio y vamos a cambiar de... Estamos creando un espacio propio, ¿verdad? Estamos haciendo una transformación de nuestro sistema de coordenadas. Y vamos a pasar al... a un sistema desacoplado, ¿no? A otro sistema de referencia. Y a ese sistema de referencia que tiene que seguir siendo ortogonal, Y esas eso son sí se lo... las famosas coordenadas normales. Lo que va a quedar finalmente es que el tensor de esfuerzos en ese nuevo sistema de referencia nada más va a tener componentes normales. Ya no va a haber componentes tangenciales. Ya no va a haber componentes cortantes o tangenciales. Eso fue lo que hice por llevar el problema, transformar mi sistema de referencia original a los ejes principales, a los ejes principales. Cambié mi sistema de referencia, lo puse en otro lugar, con otras direcciones,
que se les llaman principales, y en ese sistema de referencia mi tensor de esfuerzo ya no tiene componentes tangenciales, tiene puras componentes normales. Ya borré las componentes tangenciales, las hice cero, se hicieron cero. ¿Está claro? Sí, profe. Por haber hecho la transformación a los ejes principales del problema. Por eso. Y yo empecé la clase diciendo que las componentes tangenciales eran las importantes de que se agrieten los materiales, que sufran fractura. Y si ya las borré, entonces, ¿de qué componentes tangenciales estoy hablando responsables de las fracturas? Si ya las quité de mi problema, ya no están, por haberme ido a un nuevo sistema de referencia, que le llamo principal. No es cualquiera, no es cualquier transformación, es la transformación que hace el problema de eigenvalores o de valores propios. ¿Por qué tengo que hacer Profesor, eso? otra pregunta. Sí. Sería como, esta transformación sería como llevarnos al sistema de la respuesta del material. Casi podría decirte que tienes razón, sí. Correcto. Lo que estoy haciendo con la transformación es pasarme a un sistema de referencia donde voy a obtener la mejor información para poder entender cómo se comporta el material. Eso es lo que voy a hacer. Porque si no, no lo hago, ¿no? Si no, ¿por qué carambas lo hago? Si no, nada más me estoy haciendo, ¿qué, menso o qué? No. Lo que quiero entender es, sí, tienes toda la razón. Lo que voy a hacer es llevarlo a un nuevo sistema de referencia donde voy a obtener la información más importante y más relevante del material. Y basta con las componentes que en ese sistema solo va a haber componentes normales, no va a haber tangenciales, no va a haber esfuerzos cortantes. Ustedes pueden ver en videos en internet donde la gente hace una bola de bolas a los pobres, ¿cómo se llama? Cuando uno ve algo, a los que consultaron el video. Unas bolas del tamaño del universo. Entonces no sabe uno ya nada, uno se queda en la nada. Bueno, entonces, de nuevo, en el sistema de referencia del laboratorio, yo mido el original, mido sigma, mido las componentes, ya las tengo, en un punto. Luego, hago mi transformación de los valores propios y lo llevo a los ejes principales. Y en esos ejes principales desaparecen los esfuerzos cortantes. Son cero. Solo me quedan componentes normales. ¿Ok? Me quedan componentes en los ejes principales que nada más están a lo largo de las normales, de la superficie que transformé. ¿Ok? Y entonces, el único video que yo conozco que vale la pena es este que está aquí. Que creo que ya les pasé la liga, si no se las vuelvo a pasar ahorita por el chat. Está en inglés, de modo, chicos. Lo siento mucho. Y además habla una persona de origen hindú y pues su inglés es un poquito curiosito y cuesta trabajo entenderlo. ¿Bien? Hi everyone.
principal stresses is one of the very important concepts in solid mechanics. Let's try to understand it and develop more intuition using a very simple experiment. Chequen el video. This is a cylindrical object, and I have drawn two squares of similar sizes on this. One is along the axis, and one is rotated at 45 degrees to the axis. I would like you to observe these two sets of perpendicular lines as I subject this cylindrical object to torsion loading. Let's see what happens. ¿Ya vieron? ¿Qué dice este señor? El señor agarra y dice, voy a hacer un experimento. Aquí está mi material. Este es mi material, el tubo ese de ese plástico. Y él pinta dos cuadritos. Uno, como el que está a la izquierda y uno que está a la derecha. El de la derecha es un cuadrito que está rotado, nada más, cierto ángulo. Es el mismo cuadrito, nada más está rotado. ¿Vale? Y ahora lo que va a hacer es producir esfuerzos para deformar ese material. Le va a producir una torca, una en una dirección de un lado, otro en la dirección contraria del otro lado. Eso es lo que dice. Fíjense bien lo que va a pasar cuando el señor hace esa deformación en el material. ¿Vale? As I subject this cylindrical object to torsion loading. Let's see what happens. ¿Ya vieron lo que pasa? ¿Qué pasó? El cuadrito del lado izquierdo, en lugar de quedarse como cuadro, ¿qué figura geométrica hace? Un rombo. Mientras que el cuadrito que estaba rotado, ¿qué le pasa? Se queda, no como cuadro ya, pero se queda como un rectángulo. Eso quiere decir, las líneas que puso ahí, que están en el centro, en el rombo, giran y ya no hacen 90 grados. Como estoy apuntando con el ratón, este ángulo ya no es 90 grados. Aquí sí. Eso quiere decir, a la hora que yo hago y deformo el material, dependiendo de lo que yo haga con mi sistema de referencia, en uno, las líneas esas, que es el sistema de referencia original, ya no quedan perpendiculares. En cambio, si yo empiezo con un cubito rotado, como está aquí, el del lado derecho, está rotado, es el mismo cubo, nada más que está rotado. Y lo deformo, lo único que hago es estirarlo en una dirección y comprimirlo en la otra dirección, y esas líneas que están ahí quedan perpendiculares. ¿Sí se fijan? Estas líneas eran perpendiculares. Acá son perpendiculares. Cuando aplico la deformación, después de girar el material, esas líneas ya no son perpendiculares en el lado izquierdo, pero en el lado derecho sí. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Quién es el eje principal? El del lado izquierdo, el original. Cuando empiezo con el problema, ¿quién de estos dos sistemas son los ejes principales? Ejes principales, lo que llamo ejes principales. ¿Quién es? Que después de hacer la deformación del material, se quedan perpendiculares. Como vimos en aquella lección que les puse los videos. Conste, los ejes principales aquí están chuecos, pero forman 90 grados. En cambio, en el otro también forman 90 grados. Pero si aplico la deformación, el del lado izquierdo ya no conserva la perpendicular, solo el derecho. ¿Quién es el eje principal?
¿quiénes son? ¿Los de la izquierda o los de la derecha? Los ejes principales son las normales, ¿no, profesor? ¿Qué? No, los ejes principales habíamos dicho que iban a ser las normales. No, yo no dije nada de eso. Tranquilo. Yo no dije eso. Yo estoy tratando de explicar como este señor qué significan los ejes principales. Aplicarle la transformación para llevarlo a los ejes principales. Es aquel que bajo la transformación, como vimos en las transformaciones en las clases pasadas, cumpla con mi transformación lineal. Eso quiere decir que no cualquier deformación, no cualquier transformación va a ser lo que yo quiero, sino solamente una. Y esa es la de los ejes propios, la de los valores propios, que se le llaman principales. Y entonces los ejes de mi sistema de referencia nuevo después de la transformación deben de cumplir con las reglas de las transformaciones lineales y tienen que hacer después. Ahorita vemos lo que se vuelve diagonal. Yo lo que primero quiero que vean es qué significa una transformación a los ejes principales. Es lo único que quiero que vean ahorita. Ahorita olvídense de qué le pasa a sigma. A mí no me interesa ahorita sigma. Quiero ver qué le pasa al sistema de referencia original cuando lo llevo a los ejes principales. ¿Qué le pasa? Entonces, empiezo con dos sistemas de referencia. Empiezo con el izquierdo, el cubito, el cuadradito del lado izquierdo, y con el de la derecha, que es el mismo que el izquierdo, nada más que está rotado. Y ahora agarro y hago mi deformación de mi material. Y si hago mi deformación de mi material, el cubito del lado izquierdo ya no cumple que los ejes sean ortogonales, porque se forma un rombo. Entonces los ángulos que hacen las líneas estas que voy a pintar aquí no hacen 90 grados. O sea, estas líneas que están aquí, este ángulo que está aquí no es 90 grados, porque es un rombo. Mientras que el de la derecha, que estaba rotado, conserva su perpendicularidad. Entonces, entonces estamos multiplicando, ¿no, profesor? Por un escalar. Estamos haciendo solo un escalamiento. Nada más estamos estirando en una dirección y comprimiendo en la otra dirección. Eso es lo que se llama eigenvalores. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Está más clara? Está más claro que el agua con este ejercicio de este señor. Yo a ese señor le doy un beso por inteligente. Yo cuando vi ese video dije, aleluya, ya sé cómo explicarle a mis estudiantes qué son los ejes principales y por qué sirven en la elasticidad llevar el problema a los ejes principales. Ahorita va a salir, todavía no acabamos. Si yo empiezo con un cubo derecho, ya valió que eso todo. Si empiezo con un cubo rotado, ya la hice. Y eso es lo que hacemos cuando hacemos la transformación a los ejes principales. Escogemos unos ejes que cumplan con la transformación. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Eso es lo que hacemos cuando hacemos la transformación a los ejes principales. Nada más los escalamos, ¿sí? Nada más escalamos los ejes. ¿Qué es eso? ¿Qué estoy escuchando ahí? Apaguen su micrófono. ¿Alguien está? ¿Sí escuchan a alguien que tiene su micrófono abierto? Alguien que por favor apague Desde hace rato suena eso. apaguen su. A ver, es que no sé quién es el que está.
Creo que sí, ¿verdad? Ay, Dios. Ok, muy bien. Sigamos. Entonces, pues, si no, no vamos a acabar hoy. Uy, yo creo que no vamos a acabar hoy. Pero bueno, no importa. Entonces, que entienda. Entonces, eso es lo que ocurre con los ejes principales, ¿sale? No voy a empezar con un sistema derecho, porque ese no es el correcto. El correcto es el del lado derecho. Cuando lo lleve a los ejes principales, lo único que hago es escalarlo. Y conservan la ortogonalidad. ¿Sale? Entonces, vamos a hacerlo más patente en lo que sigue, que explica el profesor aquí, en el pizarrón. Dice, si yo empiezo con un cubito derecho, después de que haga la deformación va a quedar un rombo y los ejes ya no van a ser perpendiculares. En cambio, si empiezo con un sistema rotado, hago la deformación y entonces quedan ortogonales. Entonces, estos el cuadrito anterior son los ejes principales. So, I have drawn squares at different positions only for a visual clarity. Perdón, perdón. You may also draw them on top of each other and use two. ¿Sale? Estos son los ejes principales. Los del lado derecho son los ejes principales del problema. Eso es lo que hace la transformación de los eigenvalores. Nada más escala. Nada más hace el escalamiento. Esos son los ejes principales. Eso es lo que hacemos cuando llevamos un problema a valores propios. Lo deformamos y conserva la ortogonalidad del sistema, y ese es nuestro sistema en los ejes principales. Pero todavía hay más. ¿Qué pasa? Ustedes ya lo saben. Cuando lo llevo a los ejes principales, fíjense aquí del lado izquierdo, ¿no? En el lado izquierdo ocurre algo bien curioso, que hay esfuerzos cortantes. Porque si no, no obtengo un rombo. A la hora que hago la deformación, hay esfuerzos en la dirección cortante, tangencial a los lados de este cuadrado. También hay perpendiculares, también los hay. No los pinta él porque no le interesa. Porque a la hora de hacer un esfuerzo cortante al cuadrito original, para deformarlo a que se haga un rombo, todos ustedes entienden que la manera de hacer un rombo es hacer un esfuerzo cortante, tangencial a los lados. Si no, no obtengo un rombo. Si no, no lo puedo obtener. Eso es lo que hacemos cuando torcemos el material. Aparecen esfuerzos cortantes. En cambio, en el lado derecho, eso no ocurre. Del lado derecho, nada más va a quedar puros esfuerzos normales. ¿Por qué lo sé? ¿Por qué lo sé? ¿Alguien me puede decir por qué puedo asegurar que nada más hay normales? Primera pregunta. ¿Ven claro que para formar un rombo tengo que tener esfuerzos cortantes? ¿Lo ven claro como el agua? Sí, profesor. Digo, para hacer una deformación y llevar el cuadrito original al rombo, tengo por los lados que aplicar esfuerzos cortantes. Los voy a pintar, porque aquí no los pintó el profesor sobre el cuadro. Tengo que aplicar una fuerza para allá, una para acá, esta para allá y esta para acá. Él los pintó al revés a los míos. Pero da igual. Esos son los esfuerzos que tengo que hacer para deformar este cuadradito
en este rombito. Si no, no voy a obtener el rombo. Entonces, en este sistema de referencia hay esfuerzos cortantes. En cambio, en el del lado derecho, debido a que este cuadrito lo único que hizo fue estirarte en esta dirección y comprimirse en esta, está claro los esfuerzos, nada más hay puros esfuerzos normales. Entonces, este es el bueno. Este es lo que hace la transformación de los eigenvalores o de los valores. Esos son los ejes principales. Porque ustedes lo saben, cuando aplican la transformación, desaparecen los esfuerzos cortantes, todos son cero, quedan puros efectos normales, puras componentes normales. ¿Está claro? Ahora sí. Sí, profe. Dígame. ¿Alguna pregunta? Entonces, dígame. Ah, gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? Todo está claro hasta aquí. Eso es lo que hacemos. Lo sabemos porque sabemos hacer el álgebra. Pero aquí, perdón. Nada más va a haber esfuerzos normales. No puede haber efectos tangenciales. No puede haber. Eso es lo que hace la transformación a los ejes principales del problema. Y ahora la pregunta es, ¿para qué quiero eso? ¿Por qué lo necesito? Si antes lo que quería era analizar los esfuerzos tangenciales porque son los que van a producir que se formen las grietas. Entonces, todavía falta ese cachito, todavía falta ese pedacito que espero que en media hora lo pueda yo explicar. ¿Vale? Entonces, ejes principales. ¿Qué hago? Hago una transformación de tal manera de que borro los efectos, los componentes cortantes, tangenciales. Nada más me quedan puras componentes normales. Eso es lo que hago. Muy bien. Si ya entendí eso, entonces, ahora sí, ya entendí. Dejen borro esta cosa. Entonces, ya entendí. Entonces, ya entendí algo de este chunche. Primero hago mi transformación, calculo mis 3 valores de la diagonal y ahora los ordeno. Ya los ordené. ¿Vale? Los pongo de mayor a menor. ¿Para qué? Para conservar. Eso no es tan relevante, pero está bien, se puede hacer. Los ordeno. Y ahora voy a asociar al mayor la dirección 1 de mi nuevo sistema de referencia después de la transformación. Al siguiente, la dirección 2. Y la siguiente, a la dirección 3. Ustedes saben que debido a que la transformación conserva la ortogonalidad, este nuevo sistema de referencia que estoy construyendo ahorita es ortogonal. ¿Vale? Aquí le pusieron X1, X2, X3. En el dibujo que hicieron aquí, ya me lo cambiaron, le pusieron esta letra griega, que no sé cómo se llama, sí o chi o no sé cómo se llama, 1, 2 y 3. Aquí debería de ser X1, X2, X3. Pero la regaron a la hora de hacer el maldito dibujo. Esto no debería ser esta letra griega, esta es X, esta es X, esta es X. Y yo en mis notas no he corregido eso. Ya ven que bueno, no sé,
Mis notas están hechas un desastre porque está toda plagada de correcciones. ¿A qué le llamo X1? Al valor más grande, al eigenvalor más grande. Al siguiente le llamo 2 y al siguiente le llamo 3. Y como mi transformación conserva la ortogonalidad, estas direcciones son mutuamente ortogonales y forman un sistema de referencia ortogonal nuevo. Y esos son los ejes principales de mi problema. Aquí está en 3 dimensiones. En el video que les puse, nada más lo hicieron en 2 dimensiones. Aquí está en 3 dimensiones, la más general. Entonces, calculo mis eigenvalores, los ordeno de mayor a menor y le asocio a la dirección de mi eje nuevo el eigenvalor más grande, su dirección asociada va a ser x1 con sigma 1, x2 con sigma 2, x3 con sigma. Y todas las componentes tangenciales no pelan, ya las borré. ¿Sale? Ahora estoy en este punto que está aquí y me imagino mi vector t, que es este que estoy pintando aquí rojo, como dice aquí. Y me imagino la superficie que estoy poniendo, que está aquí en cuadradito, su normal, ¿tiene una normal? Tiene una. A mí me vale gorro. Hay una normal a esa superficie, nueva. En el video, la nueva es esta que está acá, lado derecho, el paralelogramo. Nomás está en 2 dimensiones, nosotros lo estamos haciendo en 3. Es el mismo paralelogramo, nada más que está en el espacio. Aquí está en el plano, allá está en el espacio. Es el mismo. Es el mismito. Nada más que allá en el dibujo lo hicieron muy nice en 3 dimensiones. ¿No? Aquí la normal de esta superficie, pues no está saliendo de la pantalla, ¿no? Acá, en el libro de texto, por estar en 3 dimensiones, pues es un vector en el espacio y la superficie esa está en el espacio. Tiene su normal y en el punto que a mí me interesa estudiar los esfuerzos, tengo mi vector T. Fíjense, ahí sigue. En este nuevo sistema de referencia. ¿Ok? Y ahora fíjense lo que voy a hacer. Ya que tengo mi vector T, ahora lo proyecto sobre N. Voy a hacer la proyección sobre la normal. Y luego voy a proyectar T sobre el planito. Estoy haciendo la proyección, voy a intentar ponerlo aquí, la proyección. Si este es T, entonces su proyección sobre el plano del vector T es este tramo que está aquí. Y la proyección sobre N es este vector azul que voy a poner aquí. Esos dos vectores les voy a llamar la componente tangencial de T y la componente normal de T en los ejes principales. Porque es el nuevo sistema de referencia. ¿Vale? Espérenme un nanosegundo, amigos. Está tocando mi puerta y es importante.
Perdón, chicos. Listo. ¿Está claro lo que voy a hacer? Voy a proyectar mi vector T hacia la superficie y hacia la normal, hacia la componente del vector normal a la superficie. Eso quiere decir que los dos vectores azules que puse ahí son mutuamente perpendiculares. Y ahora vuelve a aparecer un vector que es normal a la superficie esta y un vector que es tangente, está sobre la superficie. Que ya lo pinté mal, por cierto, que no coincide con el dibujo, este que está aquí. Esta es la componente sobre la superficie, esta es la componente sobre la normal a la superficie. Y son mutuamente perpendiculares. Y a estas componentes, a esta le llamo componente normal y a esta le llamo componente tangencial. Y esa es la responsable de las fracturas, la tangencial. No las cortantes del tensor de esfuerzos original, no. La que es responsable de la fractura son las componentes de T sobre la superficie que estoy interesado en el sistema de referencias de los ejes principales del problema. ¿Está claro? Si yo pongo mi vector T y ahora, en los ejes principales, porque ya hice la transformación, pinto mi vector N a esa superficie y proyecto mi vector T, que es la información relevante de mi problema, en el sistema de referencia transformado a los ejes principales. Si hago estas dos proyecciones, esta y esta, entonces a esta que está sobre la superficie, porque esa vive en el plano de la superficie, mientras que esta está perpendicular a la superficie, está en la normal. Esta es una nueva componente tangencial en los ejes principales transformados. Este es el sistema de referencia principal, ya el principal. Ya lo cambié del original, porque hice la transformación. Entonces ahora hago esta nueva descripción. T lo proyecto sobre la superficie, T lo proyecto sobre la normal, y esta le llamo componente tangencial, y a esta le llamo componente normal. Esta es la responsable de las fracturas. No son responsables, claro que detrás están las componentes originales, porque transformé mi sistema, ¿no? O sea, tengo que aplicar a cada matricita la transformación. Pero de las componentes originales, que eran las tangenciales, esas no son las responsables de las fracturas. Las que son responsables de las fracturas son la componente de T tangencial a la superficie, las en el sistema de referencia principal, las responsables de las fracturas. En los ejes principales del problema, no en el problema original, no. Las que producen las fracturas son en los ejes principales del sistema que estoy estudiando. En esta construcción que hago ahorita. ¿Cuál es esa construcción? Es agarrar mi vector T y proyectarlo sobre la normal y proyectarlo sobre la superficie. En el nuevo sistema de referencia.
en el transformado. La que vive sobre la superficie es una componente tangencial, la otra es perpendicular, ¿no? O sea, si la veo por aquí, veo esto, ¿no? Veo esta línea y veo la componente normal aquí y la componente tangencial acá. ¿Está claro? Sí, profesor. Y esta es la responsable. T anda por aquí. Entonces, proyecto sobre la normal, proyecto sobre la tangencial. A esta le llamo componente tangencial de T en el sistema de referencia principal. Y esta tangencial es la responsable de la fractura. No estas. No estas. Disculpe, profesor. Una pregunta. Dígame. Entonces, ahorita ya estamos trabajando en las coordenadas normales y entonces debe haber una transformación inversa, la cual nos lleva al sistema original. ¿No es cierto? Claro. Eso no me importa. Hacer la transformación inversa no importa. Lo que hago es llevarlo a los ejes principales y el vector T en el nuevo sistema lo separo en normal y tangencial. Quiere decir, la proyección sobre la superficie, la proyección sobre la perpendicular a la superficie, y esas son mis dos componentes que voy a estudiar. De ellas me voy a preocupar. Esas son las responsables de todo lo que pase en el problema. Ellas van a decirme la física, la verdad del problema que estoy estudiando. ¿Cómo se dio cuenta la gente que eso tenía que ser así? Muy fácil, fue fácil, viendo cómo se quiebran las cosas. Pero debo de estar en el sistema de referencia principal. Si no estoy en el principal, tengo esfuerzos constantes muy complicados que hacen que esto sea una complicación muy grande. Muy grande. Muy grande. No, hay que simplificar el problema al máximo. Y esas son las cosas relevantes para la física. Hacer esa transformación. El otro ejemplo que les puedo pintar es el siguiente. Cuando la gente corta una piedra de esas que encuentran en la naturaleza, por ejemplo, el diamante. Un diamante es un cristal de carbón que no vale nada, como ya les dije. No vale nada, es carbón. Claro, que se formó unas presiones gigantescas que no son fáciles de obtener. Entonces, por eso es carito, ¿no? Pero es una piedra de carbón, más no es presionada. Ustedes tienen un diamante en bruto. Entonces lo que hace la gente para que se vea bonito es lo pulen. Queda transparente, bien brilla con la luz del sol, ¿no? Con la luz blanca. Y ahora lo empiezan a hacer para vender y sacar más dinero, lo cortan en cachitos y venden los pedacitos. Entonces lo que la gente aprendió fue encontrar los ejes principales de ese problema. Los estudian bajo el microscopio y dicen, este es el eje principal. Y ahí le dan un golpe. ¡Pum! Se parte bien bonito el material. Si uno no le pega en los ejes principales, desbarata a uno la piedra y se vuelve un cochinero. Se rompe. En cambio, si uno le pega en los ejes principales, le dan un golpe, en ese lugar se hace la fractura y se separa bien bonito en dos pedazos. Luego el siguiente, otra vez, otro cachito bonito. Y así lo van haciendo chiquito, 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 y acaban con un montón de piedritas y cada una cuesta, las más baratas, las más chiquitas deben costar unos 100, 200, 300 $. Profesor, entonces a cada diamante le sacan su sistema principal asociado y... A ojo, el señor que aprende a hacer eso lo hace a ojo. Encuentra el plano
en el que tiene que darle el golpe, él está encontrando los ejes principales del problema. A ojo lo hace. Aprende la gente a hacerlo. A veces la riegan y ya le dieron en la chapa al cristal, ¿no? Se parte feo y ya no queda bonito. Ya no queda con caritas limpiecitas y ya no brilla igual. Eso es lo que hace un joyero que se dedica a cortar diamantes. Tiene que ser un experto que ya aprendió a ojímetro, ahí bajo el microscopio. Encuentran y dicen, este es el plano. ¿Cómo le hacen? No me pregunten. Yo no sé tanto de joyería de ese tipo, ¿no? Pero eso es lo que hace. Encuentra la transformación de coordenadas para encontrar ese plano y dice, este es el plano bueno, ¡pum! Le dan un golpe y se parte en dos pedacitos. Así, en dos pedazos. Y luego lo vuelven a partir en otro pedazo. Y luego lo vuelven a partir en otro pedazo. Hasta que quedan un montón de cristalitos bonitos, pero lo hace a ojo, de su experiencia, lo ha adquirido haciéndolo muchas veces. Lo que está haciendo es encontrar los ejes principales. Y ahí es donde hace el estudio de quién es grande, quién es chico, y le da un golpe y se forma la fractura bien bonita en un plano completito, así completito el plano. Y no se raja en mil fracturitas y desmorona la piedra, ¿no? Ya perdieron un chorro de dinero, pero bueno. Entonces para sacarle la física relevante al problema, siempre hay que hacer este truco, de llevarlo a los ejes principales y ahí estudiar las componentes normales y tangenciales. Y ahora la gente lo que dice es, bueno, quiero averiguar cuándo una es más grande y cuándo la otra es más chica, por ejemplo, ¿no? Para saber por dónde se va a fracturar, pero la que más importa es la tangencia para las fracturas. Por eso el resto de este capítulo lo dedican a calcular la componente tangencial, cuál es la máxima. ¿Cuál es la máxima? Aquí lo dice. Debemos maximizar sigma t. Claro, al cuadrado. Eso lo vemos la siguiente clase que tengamos clase. Vemos este calculito que está aquí. Los esfuerzos máximos y mínimos van a ser de las componentes de t en los ejes principales. Entonces, primero hay que calcular sigma n y sigma t. Y aquí está el calculito. Estas 4 líneas que están aquí, todavía las tengo que explicar. Pero este es el cálculo para calcular sigma n, dado n y dado t. Una vez que yo sepa t y quién es n en los ejes principales, puedo calcular sigma n, puedo calcular sigma t, y luego puedo calcular sigma t. ¿Por qué sigma t? Porque ya sabemos que es la más importante, es la más grave. Sigma t es la que va a producir que el material se fracture o no se fracture. Entonces, lo importante es sigma t. Conste que esta sigma t no tiene que ver nada, no tiene que ver con las originales cortantes de acá arriba. Este era el original. Este cubito que está aquí es el original. Ya estas ya se fueron a la goma, en los ejes principales ya no existen las tangenciales, son 0. En los ejes principales, proyecto T sobre la normal a mi superficie, en los ejes principales, ahí la estudio en los ejes principales, construyo mi normal, hago la proyección normal y tangencial, y la tangencial es la que me va a producir dolores de cabeza, y quiero saber cuándo es máxima o cuándo es mínima. Ese resultado es general en 3 dimensiones y es lo que sigue aquí adelante. Y eso es lo que tenemos que estudiar con cuidadito porque es muy importante. Pues si no, todavía no hemos calculado nada. Nada más hemos dicho cómo le vamos a hacer. Todavía no calculamos nada. Entonces, aquí viene el calculito. Tenemos que seguir paso por paso y ya acabamos con la descripción del tensor de esfuerzos.
Ya no volvemos a saber nada de eso. En el examen, por supuesto, no le voy a poner estas cosas. Nada más lo que sabemos mejor. No si es máximo, es mínimo, esos calculitos no es parte del examen. ¿Okay? Es un cálculo pesadito, ya lo van a ver por qué, pero si lo aprenden, si medio les queda claro, es más que suficiente para mí. Ya lo repetiremos en el curso de elasticidad y ya lo deben de poder manipular mejor. Entonces, si les pongo allá problemas de eso, y no, en este curso no lo vamos a ver. Es un calculito que todavía hay que asimilar un poco. La primera vez que uno lo ve, dice uno, ¿de veras lo entendí o no lo entendí? No le queda a uno muy claro todavía, pero bueno, esperemos que ya esté más claro. Muy bien, chicos. Entonces, nos vemos el jueves. Espero mañana pasarles la lista de temas para que lo vayan preparando en esta pausa de Navidad. Y nos vemos el jueves para que hagamos el examen. Los que no estén registrados, regístrense, por favor. Si no, no van a poder hacer el examen, ¿no? Luego están dándome lata de que, ¿no? Ya quedaron nada más en la clase 19 gente, es decir, ustedes son los únicos que parece ser que quedarán en el curso. Así Perdón, son, profe, ¿se refiere a registrados en dónde? en la plataforma de Luis para que haga que ahí va a estar el examen, de ahí lo tienen que sacar y después van a tener que entregarlo ahí. Ah, eso no me ha llegado. ¿En dónde lo veo? Es del mail que le mandamos, ¿no? ¿Mande? Es un mail que le mandamos al ayudante y él nos tenía que contestar con otra cosa, ¿no? A mí no me lo ha enviado. Entonces vuelvan a escribir. Ah, ok, ¿a dónde me meto, perdón? Ah, lo del scope, claro. Ok, va. O igual a los que ya recibieron la invitación, creo que les da un código, ¿no? Igual si lo podrían compartir, si es que les envío un código para que nos registremos en la plataforma. Ah, ok, gracias. Bueno, pero si tienen dudas, escríbanle a Luis y díganle, porque él envió un correíto con información de cómo se usa la paginita, creo que les mandó un video, ¿no? ¿Sí o no? A mí me llegó. Exacto. O sea, ahorita entre hoy y el jueves, mándenle el maldito correo ese, él les envía la información, les dice cómo entrar, cómo, más o menos manipular el programa. Yo no lo sé usar, eso es una cosa, yo siempre uso Moodle, no uso esa cosa, pero él como sabe usarlo y pues yo dije, pues hazlo como tú lo sepas hacer, no te voy a poner de cosas Es que complicadas. yo ya le mandé mail y ya le escribí y no me manda nada. Entonces me preocupa que no me pele, que no me vaya a mandar nada. Pero no te he hecho caso. Básicamente. Bueno, entonces, mándame a mí tu correo para que yo se lo mande a él y le diga, mira, este estudiante dice que no le has mandado nada, por favor, mándaselo. Si Ok, ves que no ahorita se lo recibes mando, muchas algo, gracias. mándamelo a mí para que yo se lo mande a él y me haga caso a mí. Va. Y si entre hoy y mañana no puedes entrar, me escribes en friega para que yo le diga más fuerte que te ayude, ¿no? Déjeme ver si ya me contestó, espérenme. Déjeme ver si ya me contestó. No ha contestado, Luis. No ha contestado. Yo espero que conteste más al rato y me diga si va a poder hacerles esa sesión. Y yo en la nochecita, ya que vea si me contestó o no me contestó, que ya sepan, les escribo a todos la hora que dice Luis en las que se puede, si va a haber una sesión mañana de dudas, ¿no? ¿Sale? No ha contestado. Ya, normalmente contesta en la noche todas sus cosas. Entonces en la noche les mando el correo, ¿sale? ¿Alguna otra cosa, muchachos?
¿Mande? No, nos vemos nosotros en Zoom el jueves. El jueves nos vemos en Zoom y ustedes hacen lo que les dijo Luis para bajar el examen. Yo se lo voy a mandar a él lo va a subir ahí y lo va a abrir. Entonces nosotros nos conectamos en Zoom. Todo el mundo hace lo que dice Luis para bajar el examen. Ya que lo tengan y hayan entendido el examen, entonces sí, ya cada quien se pone a hacer su examen. Pero primero nos vemos en Zoom. Y ustedes me dicen, sí, ya bajé el examen, profesor, todo está bien, todo el mundo tiene su examen. Sí, todo el mundo tiene su examen. ¿Sí? Nos vemos en Zoom el jueves. No en la plataforma esa, yo no sé usarla. Nos vemos en Zoom. Ustedes hacen lo que tienen que hacer para bajar el examencito y con eso estamos seguros de que todo el mundo tiene el examen, ¿no? Pensé que era él, no. ¿Ok? ¿Está claro? Nos vemos en Zoom para que a todos nos quede claro que todo el mundo tiene el examen, ¿vale? Sí, pero... Alguien mandó ahí, se fijan, ya nos ayudó Iván. Mandó el correíto en el chat de lo que les mando. Exacto. Y ya entraste, ya viste todo, está en orden. Está chido, ¿no? O sea, yo también me metí, vi la cosa esa, se ve muy interesante. Entonces sigan estas instrucciones que están aquí, que nos comparte Iván. Eso es lo que tienen que recibir, Luis. Esa información que está ahí. Pero de todas maneras, yo lo que quiero saber es si estás registrado ya o no. Para que puedas subir tu examen tú en tu pedazo. Si no, no tienes examen calificado, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra cosita, chicos? ¿No? Está bueno, pues. Muy bien. Exacto. Yo en la noche, cuando me conteste Luis, él siempre contesta muy tarde en la noche. Estoy pendiente. Y en cuanto sepa, les mando un correo. Y si veo que no me manda nada, le vuelvo a preguntar. Y si no pueden, no pueden, ¿no? Pero les aviso, claro, en la noche o mañana tempranito. ¿Sale? Vale, vale. Entonces, nos vemos el jueves, chicos. Buena tarde. Bye. Gracias, buena tarde.